Bien, bienvenidos de nuevo aquí al repaso de la parte de análisis de circuitos eléctricos. Esta es la segunda parte. La primera fueron las bases, fundamentos y reglas, cómo resolver los circuitos eléctricos de corriente directa según el libro de Donald Scott. Y en esta segunda parte comenzamos con las técnicas de análisis para resolver, estudiar las respuestas de los circuitos eléctricos. Y el primer tema que tenemos aquí es el principio de superposición, probablemente el más poderoso, el más utilizado, el más recurrido para analizar sistemas que tengan una característica, una propiedad lineal, ya que como lo comentamos en la segunda charla de este repaso, eh, probablemente sea la técnica más poderosa de en todo ingeniería eléctrica, hablando de sistemas lineales. Y en dado caso que no fuera un sistema lineal, se puede recurrir a aproximaciones del tipo piezolineal para empezar, ¿no? Bueno, en este primer ejercicio de superposición, como lo dictan las normas, eh, de misma forma que en la teoría se dice que para encontrar la respuesta de un sistema es mucho más fácil encontrar la respuesta a la descomposición de diferentes señales, las más simples posibles de ese sistema, y al final del día, pues obtener una sumatoria correspondiente a cada una de las respuestas para así tener el total de la respuesta final del sistema. Bueno, esto sonó como trabalenguas para efectos de señales eléctricas, pero vamos a utilizar este primer ejercicio del libro de Scott, en el cual tenemos una fuente del lado izquierdo de 10 volts, una fuente de corriente del lado derecho de 2 amperes, y pues así como vemos está conectado con tres elementos en la parte central al nodo A. Eh, Vamos a poner entonces, dijimos, un poco de orden, comenzando con que cuál es el elemento del circuito en el cual se va a realizar el estudio, y en este caso vamos a decir que se circula, se señala la parte central, en la cual nos interesa conocer la sumatoria de las causas para poder encontrar la sumatoria de los efectos. Para esto, una vez que escogimos la parte donde nos interesa conocer la corriente y el voltaje, vamos a dar nombre a cada una de las fuentes. Como nada más son dos, pues la fuente 1 y la fuente 2. Comenzamos con el análisis de la fuente 1, la fuente de voltaje, por lo cual la fuente de corriente del lado derecho debe de quedar en circuito abierto, como lo ven en esta proyección. Entonces, la primera contribución de esa fuente en la parte central del circuito, que es donde se requiere hacer el estudio, pues la podemos encontrar directamente primero con una caída de tensión, con una regla de divisor de tensión, en la cual el voltaje en este elemento será igual al voltaje total por la resistencia en cuestión entre la resistencia en cuestión más la opuesta. Y esto nos da un valor para voltaje A de la fuente 1 de 3.33 volts. Directamente con la ley de Ohm podemos calcular la corriente la A que baja aquí en el elemento, con voltaje entre resistencia, para que sea 1.6 amperes. Bien, esos valores de voltaje y corriente los guardamos ahí, por así decirlo, y posteriormente encontraremos los efectos que se producen por la siguiente fuente, que en este caso sería la fuente 2. Es decir, nos regresamos a la fuente número, nos vamos a la fuente número 2, que está del lado derecho, y la fuente de corriente continua queda en cortocircuito. Para esto, entonces, tenemos que 2 amperes cruzan la resistencia hasta llegar, de 2 ohms hasta llegar al nodo A, en la cual parte circula hacia la de 4 y parte circula hacia la de 2 ohms. En este caso nos interesa el elemento intermedio del circuito, que es donde se encuentran los 2 ohms, y para esto pues
se presta a utilizar un divisor de corriente, en el cual te dice que la corriente en A va a ser igual a la corriente total por la resistencia opuesta a la partición de la corriente, ¿verdad? A la bifurcación, que sería la de 4 ohms entre 4 ohms más la resistencia en cuestión, que sería de 2, y esto nos da igual a un valor de 1.33 amperes. Directamente con la ley de Ohm, pues calculamos el voltaje que cae en esa resistencia de 2 para tener un total de 2.66 volts. Entonces, por un lado tuvimos la aportación de la fuente 1 en el elemento A, en el elemento central, y por otro lado la aportación de las causas de la fuente 2 y causas y efectos en la parte del mismo elemento central. Por lo tanto, la sumatoria algebraica de ambas fuentes en dicho elemento nos da un total de 6 volts, mientras que la corriente de 3 amperes. Bien, con esta técnica entonces fue posible caracterizar los efectos que se producen por diferentes suministros o fuentes de energía. Hasta aquí vamos a continuar con un ejercicio en el cual se deja al estudiante un ejercicio propuesto, les decía, en el cual vamos a utilizar la influencia de cada una de las fuentes. En este caso tenemos 3 fuentes de voltaje, del lado izquierdo la de 100, acá abajo en la derecha la de menos 10 volts en ese sentido, y 50 volts en la parte superior. Podemos ver que este circuito está conectado por 2 ventanas, por decirlo así, donde en la del lado derecho tenemos 2.2, 1.5, 5 y 2.3, y 4 ohms en la ventana del lado izquierdo. Bien, entonces hasta aquí dejamos esta pequeña plática de inicio de análisis de circuitos con el método con el principio de superposición, y lo dejo con esta gráfica que estamos viendo. Un espectro es un espectro obtenido por medición de voltaje en el osciloscopio y transformado con el mismo osciloscopio con la función de FFT, en lo cual visualizamos que hay un primer armónico fundamental aquí muy importante, poco más antes de los 10 Hz, y sucesivamente tenemos en mente antes de 30 Hz tenemos un segundo armónico ya no con tanta amplitud, y sucesivamente les decía continuos subarmónicos armónicos de menor magnitud, ante este disturbio que es producido en un UPS, ante una falta de energía eléctrica. Operó el UPS y distorsiona la onda senoidal que aparentemente se ve en esta primera etapa en una onda cuadrada, la cual todos sabemos que, dependiendo de la simetría, tiene un número infinito de armónicos. Aquí lo intenta calcular el algoritmo de manera pues relativamente precisa, ¿verdad? Esta imagen es solo con origen ilustrativo. Bien, pues continuaremos con el tema de Thevenin y Norton en la siguiente plática. Gracias por su tiempo y estamos al pendiente. Cualquier comentario lo dejan.